Hola, ¿qué tal? Este es el segundo video que vamos a hacer de gráficas dinámicas. Hoy vamos a ver el tema de parábolas verticales. Y bueno, a manera de recordatorio habíamos visto lo que eran las cónicas. Dentro de las cónicas hay varias figuras, lo que es el círculo, la elipse, la parábola y la hipérbola. Todas dependen de cómo se corte a dicha cónica. Y bueno, dentro de estas se pueden separar de acuerdo al discriminante, que bueno, aquí lo vemos cuando es mayor que 0, igual que 0 o menor que 0, qué tipo de cónica es. Ya habíamos visto también lo que significaba cada una de las constantes, que el inverso de A y de C son las longitudes del eje X y Y respectivamente. Entonces, no de manera directa, sino sus inversas, nos van a decir qué tan amplios son los ejes. Entonces, en el caso de la parábola, A o C son 0. Uno de los dos, pero no los dos, porque si no, ya no es una parábola. Y bueno, para este caso, si A vale 0, entonces el inverso de A tiende a infinito. En tal caso, el eje X abarca desde menos infinito hasta más infinito, y esto nos origina una parábola horizontal. Por el otro lado, si C vale 0, entonces el inverso de C tiende a infinito, y entonces esto nos genera una parábola vertical. También para las parábolas B vale 0 porque no presentan giro. Y bueno, entonces así es como quedan las dos ecuaciones de las parábolas verticales y horizontales. Y bueno, entonces las parábolas verticales tienen esta ecuación y es así como se ven en el espacio, o también pueden ir en sentido negativo e ir hacia abajo. Las parábolas horizontales tienen esta forma en el espacio, o bien el sentido negativo y abrir hacia atrás. Vamos a hacer el ejercicio de despejar a Y de lo que es la ecuación general de la parábola vertical. Esta es la ecuación general, entonces estos términos pasan al otro lado negativos, es el primer paso. Luego esta E que está multiplicando a la Y pasa dividiendo a todos y cada uno de ellos. Entonces de esta manera podemos simplificar A mayúscula entre E mayúscula como una simple A minúscula, D mayúscula entre E mayúscula como una B minúscula, y F entre E como C minúscula. Esta es otra forma de representarlas, digamos que más básico, pero no es digamos que el más correcto. Y tomando en cuenta el vértice de las parábolas se encuentra en la posición menos B sobre 2A y coma en la posición Y menos B cuadrada menos 4 veces A por C entre 4A. Y vemos que aquí nuevamente encontramos al discriminante. Y entonces es así como encontramos el vértice donde da vuelta la parábola. Entonces, tomando del ejemplo que es 2x cuadrada más 3x más 4, sustituyendo los valores en la ecuación del vértice, tenemos esto. Entonces, simplificando nada más, vemos que entonces el vértice está en menos 0.75, y aquí lo vemos en menos 0.75 y 2.6 positivo. 2.6 positivo está por aquí. Y bueno, vamos a hacer un ejercicio. Un móvil se desplaza según la función f de x es igual a x cuadrada más 7x más 10, donde x es el tiempo en segundos y el eje de las y es la posición en metros. Entonces nos piden graficar la parte ascendente durante los primeros 20 segundos. Entonces, para ubicar la parte ascendente tenemos que ubicar el vértice, y de ahí hacia los positivos nos vamos a desplazar 20 unidades. Entonces, de la fórmula general del vértice, sustituimos los valores de 1, 7 y 10. Según tenemos aquí, entonces la A vale 1, aquí tenemos 2 por 1 pues 2, y la B vale 7 al cuadrado, y la C vale 10, y aquí tenemos entonces 4 por 1 por 10, que nos da 40. Seguimos simplificando, y entonces el vértice está en menos 3.5 y 2.25. Ahora bien,
Este menos 3.5 hay que sumarle 20 unidades. Entonces el contador, que va a ser el que esté en nuestro eje X, va a abarcar desde menos 3.5 hasta más 16.5. Quedando entonces de esta manera. En este caso, este es para limpiar pantalla, eliminar variables de programas anteriores y borrar gráficas en dado caso que haya alguna gráfica abierta. Y bueno, entonces vamos, el primer comando es para que salga el nombre de lo que vamos a hacer, gráfica de una parábola. Y el ciclo for, como había mencionado, va a ir desde menos 3.5 hasta 16.5. Yo le puse aquí punto 3 nada más por una separación, pues digamos que agradable a mi parecer. Pero esto depende de cada usuario. Ahorita van a ver, precisamente van a salir esferitas color azul. Pero bueno, entonces una vez que ya tengo el vector en el eje X, que va a ser mi contador, voy a hacer la función dependiente de él, que es y. Entonces y es igual a x cuadrada más 7x más 10, que es lo que me dice la parábola. Entonces ya nada más le pongo el comando plot para graficar x y y, con las figuras de color azul y esferitas. Y entonces el título de la gráfica va a ser la parábola. El título del eje X es tiempo en segundos. En el eje Y es el desplazamiento en metros. Y cuadriculado, que mantenga los datos, el cuadriculado y el contorno de la gráfica, y con un pausado de 1/10 de segundo. Y bueno, entonces vamos a copiar el programa. Oh, no se deja. Oh. Control C. Control V. Ahí está. Y le damos Run. Vemos como el espaciado va desapareciendo poco a poco. Por eso le di punto 3, precisamente para que no quedaran encimadas las esferitas. Aquí al final sí quedan separadas. Si le doy un espaciamiento más pequeño, si le doy aquí más pequeño, van a quedar más encimadas. Y a mi parecer no me gustó la estética. Esta parte es la que no me gustaba cómo quedaban encimadas, por eso les puse un espaciamiento de punto 3, aunque también puedo manejar uno un poquitito más grande para que se alcance a distinguir la figura. Y ahí quedan un poquitito más separadas las figuras. Vamos a hacer otro ejercicio. Un proyectil es lanzado al aire, describe un tiro parabólico según la ecuación. Y es igual a menos 0.01 x cuadrada más 1.5 por x. Determinar gráficamente la altura máxima y distancia máxima recorrida. En el eje X vamos a representar la distancia recorrida horizontalmente, y en el eje de las Y la altura también en metros. Bueno, ambos ejes en metros. Entonces lo primero que hay que hacer de estos es localizar nuevamente el vértice. Como no tiene elemento independiente, entonces C vale 0. Entonces, sustituyendo en la ecuación del vértice los valores, tenemos esto, simplificando queda así. Entonces, ya que significa que esto es una parábola que va a abarcar hasta el segundo 75, hasta el vértice. Eso significa que entonces, cuando llegue al suelo nuevamente, va a ser en el valor de 150 para las abscisas, porque va a ser el doble del vértice, porque va a tardar lo mismo en subir que en bajar. Este es el punto más alto, pero no es cuando baja, y es que aquí nos pide precisamente la distancia que va a recorrer. Entonces el vector que vamos a hacer va a ir de 0 a 150. Y bueno, entonces los comandos de presentación, más bien los comandos de reglamentarios, la presentación y el ciclo for, entonces va a ir desde 0 hasta 150.
Y entonces nuestra parábola es y es igual a menos 0.01, una centésima de x al cuadrado. Recuerden poner el punto para que se multiplique elemento a elemento del vector que estamos generando aquí. Y un más 1.5x. Nuevamente le puse color azul, le podemos cambiar ahí el gráfico. Tiro parabólico, el desplazamiento y bueno, vamos a ver cómo se ve. Le damos ejecutar. Y vemos que ahí en el segundo 75 alcanza el punto más alto y de ahí empieza a bajar. Y llega a los 150 y creo que le puse 2 veces. Bueno. Algo importante aquí es que no hay manera de saber cuando llega a los negativos. Porque significa que esto, pues nada más, porque como yo ya lo puse, pues ya más o menos sé. Pero ¿qué pasa si no tienes tanta destreza? Entonces cuesta más trabajo pues visualizar dónde estaría el gráfico. Por ejemplo, ¿qué le pasa si le pongo aquí a los 200? Es más, le voy a cambiar aquí. Nuevamente va a alcanzar el vértice en la distancia 75, ahí está el vértice. Ya después empieza a caer el proyectil. Se supone que a los 150 llega al suelo, pero eso, como estamos usando más tiempo, entonces ya el cero está aquí, entonces todo esto es distancia negativa. Altura negativa sería como que se está hundiendo en el suelo libremente, lo cual pues no puede ser. Entonces es importante poder determinar en qué momento terminar la gráfica para no estar jugando de a ver cómo le vamos a hacer. Entonces para eso es el otro video que vamos a realizar, donde vamos a hacerlo con un ciclo while, pero para que precisamente termine en el momento que nosotros necesitamos para que no continúe hacia los negativos. Y bueno, entonces eso sería todo por el momento. Muchas gracias.